Vamos a causa de que leía un diccionario bíblico. Estaba leyendo el diccionario bíblico, un hermano me lo puso frente, y hay un tema muy importante, de mucha actualidad, a leer algunas definiciones en el diccionario bíblico. Vamos a hablar del primer reino que el hombre conoció. El primer reino que el hombre conoció en la tierra. Y vamos a leer para el caso en Génesis capítulo 1 algunas frases de los versos 27 y 28 de Génesis 1, en donde dice específicamente, aparte de que Dios creó al hombre, no vamos a irnos por el lado de la creación, sino por el lado del gobierno de Dios. Cuando dice, sed fecundos, dijo Dios, bendiciéndolos, y multiplicaos, llenando la tierra, y sojuzgadla. En este 26 dice, ejerza dominio el hombre, pero no es ejerzan, no ejerza, ejerzan, porque eran dos en uno, ¿verdad? La mujer iba dentro del hombre todavía, y dice, ejerzan dominio sobre todo, ahí dice más, ¿no? Pero en el 28 dice, sobre todo ser viviente. Note eso. Y luego leemos del capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 2 dice, la parte que nos interesa, dice que en el verso 15, 2:15, que Dios le dijo al hombre que cultivara la tierra y la cuidara. Y la cuidara. Cultívala y cuídala. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tratar de ponernos en orden con la explicación. Bueno, parece que usted puede verlo en el diccionario bíblico, cualquier diccionario bíblico que tenga, que han habido 7 maneras de presentar el reino de Dios a la tierra. Número muy interesante, número 7. Desde luego hoy vamos a hablar nada más del número 1. ¿Qué es el reino de Dios? Y cuando se habla del reino de los cielos, es más o menos lo mismo, pero va a ver usted las diferencias que pueden haber. Reino de Dios, según el diccionario, no es concepto mío, según el diccionario, es la esfera en que la voluntad de Dios es cumplida. Usted sabe que Dios creó todo, pero la esfera del cumplimiento de su voluntad se redujo en algunos aspectos, permitido por Él. Porque puso seres, y nos estamos remontando a antes del hombre, puso seres en que el reino de Dios era ejercido hasta donde los que le representaron obedecieron. Esos eran reinos angélicos, no vamos a hablar de ellos. Hablemos del primer reino en la tierra. Es decir, el hombre no vio desde la creación hasta la caída, no conoció otro reino que el de Dios. Precisamente de ese reino iba a depender el dominio del hombre sobre las criaturas. Imagínense que dominaba los animales, el hombre, en ese reino. Era un reino en que aunque el hombre no era inmortal ya,
iba a estar comiendo de la inmortalidad. Amén. Entonces se iba a ir inmortalizando. Ese era el árbol de la vida. No sabemos si periódicamente se comía o diariamente. Parece que era periódicamente para hacer la inmortalidad evidente. No había vejez, no había deterioro, no había trabajo oneroso, sencillamente había una vida de paraíso. O sea que el reino de Dios lo que desea es el paraíso para sus criaturas. Imagínense que era tal la esencia del reino de Dios, que hasta los animales, las plantas, la creación inanimada, iba a participar de esa gloria. Por eso, nos podemos imaginar animales con gloria. Fíjense. Entonces no había fieras. Y aunque fueron creados monstruos marinos y fueron creados según su especie, cada animal eran, a saber cómo eran, no sabemos, no los describe la escritura, pero eran bajo el dominio del hombre. De tal manera que el hombre podía servirse de los animales y podía comunicarse. Era un reino que no lo podemos ni siquiera imaginar. Cualquier imaginación se queda corta todavía. ¿Cómo sería el hombre rey de la creación? ¿Cómo sería su aspecto? A semejanza de Dios. Imagínate. Era, guardando la distancia de criatura a creador, era ver a Dios, ver al hombre. La semejanza, pues. Eran, digámoslo con minúsculas, dioses en la tierra. O sea que los animales, las plantas, toda la creación veía a ese ser como la corona, como la cumbre. Ahora, desde luego había otras razas no humanas, pero de eso no vamos a hablar. Esas razas, no todos están de acuerdo en que hubieran razas, seres, para no ponerle raza, no va a hacer que se enoje alguien por ahí. Pongámosle seres. Ahora, esos seres eran enemigos, porque por eso cuidaban el huerto los hombres, o el hombre. Eran enemigos. Y tenían poderes. Y tenían opciones hasta de obstaculizar el reino de Dios. Hacer caer al hombre de Dios. Y usted sabe, lo lograron de mil maneras, mil tretas. No, tampoco vamos a hablar de eso, no estamos hablando de la caída del hombre. Vamos a hablar del primer reino. Entonces Dios hizo que el cielo, usted sabe que Dios moraba en el cielo, mora, que el cielo ejerciera dominio representativo, es decir, a través de la delegación humana sobre la tierra. Entonces ese reino se llama también reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Reino de Dios, que su voluntad se haga. Reino de los cielos, que en la tierra gobernara Él, sea directa o indirectamente. Entonces, ahí a esta altura de primer reino, podemos hablar nosotros indistintamente del reino de los cielos y del reino de Dios. Porque los dos más o menos son sinónimos en este caso, aunque a la larga se van a ver ya las diferencias de lo uno y de lo otro. Usted sabe que este reino abarcaba toda la tierra, porque le dieron toda la tierra a Adán. No le dieron
América o Europa o un continente. No había continentes separados. Era una sola tierra, no creo que desocupada de ninguna manera, y no estoy refiriéndome a animales, pululaban animales en la tierra, pero estoy hablando de ocupada por seres inteligentes. Habían habido seguramente hecatombes anteriores que habían inutilizado seres hasta el grado de que la tierra no se podía cultivar, no había quien la labrara, no había quien fuera capaz de labrar la tierra, fíjese. Hasta que llegó Adán. Y ahora le dicen a Adán, ahora vas a labrar la tierra. Seguramente le enseñaron a labrar la tierra. No había antes ningún ser tan inteligente que pudiera labrar la tierra. Y yo no dudo que hubiera habido muy inteligente, pero se habían degradado a tal grado que se habían embrutecido hasta no poder labrar la tierra. Y pone Dios al de él, el de él, ese sí sabía labrar la tierra, a este sí lo puso ahí, gloria a Dios. No había entre los seres de la tierra quien la labrara. Usted sabe que esa actividad ahora es hasta cierto punto sencilla, ¿no? La agricultura, aunque puede ser complicada la genética de la agricultura y todo eso, pero en sí la agricultura es sencilla. Pero no había hombre que la labrara. Entonces el primer reino de Dios era un reino de trabajo, de labranza y de vigilancia. Había enemigos. Entonces, a través de toda la historia del hombre, se ha desarrollado que el hombre tiene que estar con un arma en la mano y con un instrumento de trabajo en la otra. ¿Por qué? Porque siempre tiene enemigos. Y siempre está trabajando porque tiene que comer y defendiéndose porque tiene que cuidar. Es lo mismo del huerto. Con la diferencia que en el reino de armonía del paraíso, Dios se encargaba de cuidar y de que la tierra diera y que la tierra fuera fecunda, etcétera, que no hubiera problemas, defectos, pero no era solo Dios el que cuidaba. Curioso. Hay gente que dice, por ejemplo, miren los extremos. Los extremos son malos. Mire usted los extremos. Hay gente mística, sumamente mística, y cuando yo hablo de misticismo, hablo del misticismo charlatán, porque hay místicos correctos, ¿no? Hay misticismo que es tener fe con Dios, pero estoy hablando del místico que hace alarde de fe, pero no tiene fe. Entonces, viene un místico y dice, Dios me cuida. Pero resulta que en el primer reino, perfecto reino, cuidaba el hombre también. Por eso es que en el reino de Dios no se omite el cuidado personal. Amén. ¿Quién deja las puertas abiertas y dice que Dios me las cuide? Le mete 7 candados y le dice, Señor, ya te dejé bien seguro, ahora cuídamelo. ¿Así es o no? ¿Y será desconfianza? Desconfianza en el hombre, sí. Pero ¿será desconfianza en Dios tener nosotros que poner cuidado en las cosas personales? No, en el reino primero, donde todavía no había pecado, en el hombre, cuidaba el hombre. Entonces, como que hay una tarea mancomunada, es muy interesante este principio. Este principio no lo ve el místico raro. Y tampoco el práctico. El práctico dice, no. Si yo no me cuido, Dios no me cuida, dice. Si yo no trabajo, no como, dice. Y en cierto modo tiene razón. Pero fíjese, hermano, que un agricultor que decía eso, si yo no trabajo, no como, decía el agricultor.
Y le dijo a alguien, ¿y si no llueve? ¿Y si no hay sol? ¿Y si no hay invierno? ¿Y si no hay verano? ¿Y todo eso qué pasa? Entonces ¿quién está haciendo realmente tu comida? Dios. Porque se podía disecar sembrando. Si no hace Dios el resto, no hay nada. Pero yo tengo mi profesión y yo he estudiado bastante y yo sí me valgo personalmente. No, tampoco. Seguro que no. Dios hace. Si Dios le da a los lirios el mejor vestido y le da a los pajaritos comida, y luego usted sabe, hermano, que Dios hace que la cosa camine, entonces quiere decir que es Él. Es cierto, dame el pan de cada día y hay que irlo a buscar, ¿verdad? Y hay que ir a trabajar. Pero si no hace la parte importante que es la de Dios, tampoco que usted trabaje va a sacar nada. O sea que dependemos del Señor del reino. Mire, tan dependemos del Señor del reino que Él le pone el sol a los buenos y a los malos. O tiene que estar orando el malo, Señor, que para mí que soy tan malo, que salga el sol mañana. No. O el bueno, ¿verdad? Señor, yo que soy tu hijo, quiero ver el sol mañana a las 6. Ore o no ore, ahí está el solito. Sol. Entonces hay cosas que Dios nos está haciendo porque es el creador. Pero hay cosas que nosotros estamos descuidando dentro de las responsabilidades del reino. Ah, qué lindo que nos hubiéramos quedado en ese reino, ¿verdad? En este que estamos hablando. Dios nos hizo, los hizo a ellos a semejanza de Él. Sin enfermedades, sin complicaciones. Es más, el trabajo. Mire cómo diseñó el trabajo el Señor. No diseñó la holganza, no diseñó el ocio, pero diseñó un trabajo que Adán decía, bueno, voy a ir a ver el jardín. Y cuando ya se estaba cansando, pues se iba a casa. No tenía a quien pedirle permiso, no tenía jefe, no tenía horario. Por eso no sudaba en el trabajo. Porque cuando ya empezaba a cansarse del trabajo, se iba a su casa. Jardinero de Dios nada más. Labraba la tierra 3, 4 piochazos. Bueno, tenía fuerzas suficientes, pero para ponerlo gráfico, hasta que él decía, bueno, ahora voy a hacer otra cosa. O sea que Dios diseñó un trabajo que no sea oneroso, que no sea pesado, que no te esclavice. Pero claro, a causa del pecado, el trabajo se hace oneroso y esclaviza. Dios no diseñó eso. Como el reino de Dios y el de los cielos, del cual estamos hablando, número 1, va a volver, entonces va a desaparecer todo eso. Va a volver, ¿cuántos saben que va a volver? Y dice la Escritura que la creación entera anhela eso, anhela que vuelva. Dios fue tan cuidadoso, hermano, que estamos hablando solo de un ser inteligente que es el hombre, los demás eran pues animales y todo lo demás, y los seres que estaban extraños, que esos son otro tema. Pero Dios era tan maravilloso con su gente, que le daba todo lo que necesitaba, lo mantuvo como deseaba, no había, desde luego que no había hastío, no había depresiones, no había todo eso que es lo que mata ahora al hombre, las depresiones, suicidios. Bueno, todo está muy bonito, pero note usted que desde el primer reino, Dios permitió que ese reino funcionara a la medida de la obediencia del hombre. Por eso es que
Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, insiste en la obediencia del hombre para mantenerse en el reino. Ahora, después vamos a ver cómo cambian las edades, las épocas, los planes, los convenios, etcétera. Pero estamos hablando del número uno, del primero, que sentó los principios. Y resulta que entonces Dios le dijo al hombre, bueno, mientras sigas tú así en obediencia, en comunión, yo te voy a venir a visitar. Y lo visitaba. Y vamos a pasear juntos. Y paseaban. Y vamos a planear juntos. Y planeaban. ¡Qué maravilloso, eh! Pero eso sí, cuidado, me desobedeces. Y no es un Dios tiránico. No era, yo te hice, me tienes que obedecer, me tienes... No. ¿Sabe qué era? Que Dios sabía que el hombre, agradándole a él, sería feliz de la única manera que sería feliz. Y déjeme que haga un paréntesis. Aunque el hombre sea salvado, fíjese, salvado eternamente por la sangre de Cristo, y aunque el hombre va a ir a morar eternamente, el salvado, sin embargo, su felicidad en la tierra no depende de ser salvado nada más. Depende de agradar al que lo salvó. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Porque el día que me desobedezcas y me desagrades, morirás. Sencillamente. Ahora, claro, esa muerte no era caer muerto inmediatamente que desobedeció. Usted sabe que vivió 900 y pico de años después que desobedeció. Imagínense. Quiere decir que entonces era una muerte de ya no agradarse ambos, Dios y el hombre. Era una separación. Era un divorcio entre Dios y el hombre. Entonces resulta que el hombre perdió al desobedecer, perdió su ubicación. Ya el hombre no sabe dónde está ni quién es. Imagínese usted que hay gente ahora que no sabe bueno, iba a decir hay gente que no sabe ni de qué sexo es. Con eso, porque así está terminando el mundo. El que tenga oídos oiga, hermano. Gloria a Dios. Se le tupió la mente al inteligente. Y fíjese que a veces los más inteligentes son los que menos saben qué son. Son los más inteligentes, entre comillas, los que se abandonan más a los vicios. Porque no es la inteligencia, sino que es qué tiene en la cabeza, si tiene tinieblas o tiene luz. De Dios, de Dios. Puede tener toda la luz de la ciencia del mundo, que no le hace dejar un viciecito, mucho menos un viciazgo. ¿Seguro? Eso está probado, probadísimo. No se necesita cultura para dejar los vicios. Lo único que hacen es que entonces ya son bolos de armario. ¿Sabe qué quiere decir eso en nuestro caló guatemalteco, verdad? Ya toman bien guardaditos en su casa, con su suero ya listo ahí. Y nadie los ve borrachos. Yo conocí una persona muy inteligente, sumamente inteligente, un profesional destacado. En la calle, pulcro. Nunca lo vi yo con un traje sin plancharlo. Nítido el hombre. Y era un borracho de armario. ¿Y sabe qué decía cuando no llegaba a dar clase a la universidad? Decía, estoy enfermo. La señora mandaba, está enfermo. 15 días bien enfermo. Bueno,
Eso es solo para decir que no es la inteligencia, pues, la que salva al hombre de esas cosas. Entonces, al desagradar a Dios, y no te lo viene, no perdió el paraíso inmediatamente, ni perdió la vida física inmediatamente. Solo se quedó desubicado. Y para el hombre, quedar desubicado es lo peor. Se frustra. Imagínense que Dios no sacó a Saúl del palacio. Solo lo desubicó. Y se le metió un espíritu malo. Y entonces él era el rey, pero un rey loco. El palacio no le servía. Nada le servía, la corona, nada. Entonces, no es solamente perder el puesto, sino perder la ubicación. Por eso es que lo que pregunta Dios, primero, en este reino, al hombre, ¿dónde está? Como quien dice, ya no estás donde yo te dejé. Sí, es cierto, estoy escondido. ¿Ah? Ya se desubicó. ¿Y sabe cuál es ese escondido, hermano? ¿Quiere que se lo diga claro cuál es? Son los pretextos que nosotros ponemos cuando no queremos enfrentarnos a Dios. Dios no necesita para una cosa, para otra, qué sé yo, para qué. A cada uno. Y estamos escondidos. Señor, detrás de un árbol. Señor, tengo miedo. ¿Qué? ¿Miedo de qué? Miedo de verte. Miedo de que me digas que ahora quieres usarme. Miedo. ¿Por qué miedo? Porque te desubicaste, varón. Si te hubieras quedado donde Dios te dejó, Dios no te pregunta dónde estás, llega. Gloria a Dios. Cuando los cuervos de Elías llegaban con la carne y el pan, no sé si 2 veces, mañana y tarde, tenían una orden: ve al arroyo, ahí está Elías, llévale carne, llévale pan. Si Elías se cambia de dirección, los cuervos no lo buscan. Porque los cuervos por instinto eran regulados. Al arroyo, si hubieran ido, hubieran botado la carne y el pan sin Elías. Si Elías no hubiera estado ahí. No es asunto de que los cuervos van así, como Dios me mandó, voy a ir a buscar la dirección allá por... No. Vete al arroyo y ahí te voy a mandar carne. Y ahí te voy a mandar pan. Allá no, ahí. Vale la pena saber dónde está uno ubicado de parte de Dios, ¿no? Usted ya sabe de dónde lo tienen ubicado. Mire cómo Dios ubica. Usted pidió vivir en esta época. Y usted pidió nacer en Guatemala. Y usted pidió nacer en la zona tal, zona cual. Y usted pidió casarse con fulano. Bueno, parece que eso tal vez sí, ya después ya. Me pasé a lo preordenado. Le voy a hablar de lo predestinado. ¿Usted pidió a su familia dónde quería nacer? ¿Y usted pidió cómo quería a su papá y a su mamá? ¿Quién se lo hizo todo? ¿Quién se lo trazó? ¿Vaya? Entonces quiere decir que Él nos ubica. Venían los que iban a nacer en Israel. Ellos no pedían la tribu. Y aparecía uno y dice, bueno, yo nací aquí en Leví. Era para que fuera ¿qué? Sacerdote, clasificado venía. Y tal vez venía otro, yo quiero ser sacerdote, yo estoy encantado que yo sea sacerdote. Sí, pero era de la tribu de Zabulón. Y no puede ser sacerdote. Sí, pero yo quiero ser sacerdote. Sí, pero eres zabulonita. ¿Nota cómo Dios viene ubicando? Pero como es tan misericordioso. Y qué gloria, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, en ese primer reino, le dijo al hombre, bueno, ustedes cayeron
Vengan, vengan, esas hojitas de parra no les sirven. Ustedes están con vergüenza y se están cubriendo con sus propias obras. Eso se llama legalismo, se llama humanismo. ¿Eh? Ahí lo tiene ya usted desde el principio. Alegándose por religión y diciendo, Señor, teníamos vergüenza y nos cubrimos. Entonces dice Dios, eso no nos va a servir de nada. Yo los voy a cubrir. Y viene y muere un inocente para cubrir a los pecadores. ¿Qué les está diciendo? Yo les voy a poner mi cordero que los va a cubrir. Por de pronto este cordero los va a cubrir. Aleluya. Gloria. Murió un cordero que no debía nada, buscado por Dios, puesto por Dios para cubrir a los hijos de Dios que habían fallado. En otras palabras, si Dios no cubre, estamos desnudos. No importa cuántas hojas de parra vayamos a carrear. Y ahí está el hombre con sus volcanes de hojas de parra y le dicen al Señor que están cubriéndose. ¿Cubriéndose de qué? Si sin derramamiento de sangre, y que yo sepa, la parra no derrama sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces ahora tenemos que en el reino, en ese primer reino se quedó establecido que habría uno que vendría a redimir el reino. Al hombre, a la tierra y a todo lo que había ahí. Y se quedaron en espera de eso. Muchos lo rechazaron. Apareció ya el primer apóstata ahí, que don Caín ahí dice, no, pues yo no tengo necesidad de sangre. Yo no quiero sangre, pisoteó la sangre. Y el altar no funcionó. Y cuando no funcionó el altar, se enardeció contra su hermano. Usted sabe la historia, se enojó contra Dios. Y Dios le dijo, bueno, mi hijito, vamos para afuera. No, yo creo que estaban fuera, ¿verdad? Así lo echó del huerto hacia la ciudad de Nod, hacia la nación de Nod. Había nación aparte de ellos. ¿Nota eso? ¿Y qué nación sería esa? Hay una versión bíblica que dice, la nación de Nod, al oriente del paraíso. Eso estaba poblado de seres que no eran adecuados. Siempre nos andan preguntando en las reuniones, ¿y quién fue la mujer de Caín? Por ahí suena como que era de Nod. Ahora, ¿sería idónea? Bueno, si ni Caín era idóneo, ya la cosa andaba mal. Quiere decir que en el reino de Dios, y en el reino de Dios cuando hay sublevación, tiene que venir uno del cielo a poner en orden en la tierra lo que se desordenó. Eso se llama reino de los cielos. Ahora notan la diferencia, se está diferenciando ya. Aquel reino de Dios que se desintegró en cuanto a la voluntad de Dios hecha, se va a volver una incursión del reino de los cielos, en donde va a venir uno a restaurar lo que se puso mal. Eso se llama reino de los cielos, o sea, volver a estar sujeto al reino de Dios por medio de una delegación celeste, no humana. Por eso es que el que tenía que venir a rescatar el reino no tenía que ser solo hombre. Porque ya se había probado el primer hombre, que era solo hombre, cayó. Y el otro anterior, que era solo ángel, cayó. Ahora tenía que venir uno que fuera Dios y hombre.
¡Qué maravilla! Y lo más precioso que en ese reino, primer reino, se anunció. Y mire qué anuncio, 3:15. Y mire qué anuncio, hermano. O sea que no hay reino de Dios sin esperanza en la tierra. Pero hay a quienes ya Dios no atendió. Seres angélicos. 3:15. Entonces Dios dejó una promesa. Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Porque note eso, ya va a haber, van a haber problemas entre hombres y mujeres. Y eso creo que no se ha arreglado todavía. No me entendieron el asunto. Quietecitos se quedaron todos. ¿Verdad que no se ha arreglado todavía? Bueno, va a haber una enemistad. Claro, esta enemistad es de otro tipo, más elevado. Dice acá, y voy a poner además de enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. ¿Verdad? Entonces le digo a la serpiente, voy a poner enemistad. Tú vas a estar enemistado, serpiente, con la mujer. Note eso. Por eso la mujer va a ser más propensa. Por eso le llaman vaso frágil, en ese sentido. Por eso no va a necesitar uno que haga cabeza de ella mientras haya serpiente acechando. Por eso la mujer tiene que ser derivada del varón y sujeta al varón hasta que ya no haya diablo. Porque se puso enemistad. Y la enemistad se puso entre la serpiente y la mujer. Y claro, al asusar a la mujer y también asusar al hombre, hay enemistad entre hombre y mujer. Y como los que iban a vivir juntos en pareja eran hombres y mujeres, ahí empezaron los problemas familiares. Bueno, ¿qué más? Dice, y entonces voy a poner enemistad también entre tu simiente, o sea, la de la serpiente, y su simiente. Entonces ahora ya no va a ser solo enemistad entre la serpiente y la mujer, sino entre todos los que nacieran de la mujer y todos los que iban a ser de Satanás. No hay reconciliación. No lo hay. Eso es hasta el final. Habrá enemistad y habrá un desenlace. ¿Cuál? Lo leo. Ese reino va a culminar así. El desenlace es el siguiente. ¿Quién será? La simiente de la mujer. Te herirá serpiente en la cabeza. En otras palabras, te va a aplastar la cabeza. Uno que nacerá de la mujer. ¿Usted ya sabe quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Ya sabe quién es? ¡Aleluya! ¡Démosle un gloria a Dios! ¡Cristo! ¡Aleluya! Desde 4,000 años antes que naciera, ya está diciendo, van a ser uno de la mujer que te va a aplastar la cabeza, serpiente. No te va a dejar cabeza, no vas a vivir. Y luego dice, y tú apenas le vas a poder nada más coger el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Porque le harás traición, le vas a sangrar del calcañar. Pero él te va a aplastar la cabeza. Ahora, note una cosa, ahí está hablando de las dos venidas de Cristo. Porque en la primera venida vino, lo traicionaron y botó su sangre, donó su sangre, le hirió el calcañar. Pero a la segunda venida viene y le aplasta la cabeza. Y le va a hacer así. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y mire,
Y mire qué dice. Pronto pondré a Satanás debajo de vuestros pies. Quiere decir que nosotros también vamos a darnos el gusto de hacerle así. Dios le puso a Satanás debajo de sus pies a Cristo. Se lo va a poner porque no ha venido todavía, ¿verdad? La segunda vez. Y Él, Cristo, nos lo va a poner debajo de nuestros pies a nosotros. Nada más, fíjese. Y entonces el reino, número 1, para la tierra va a ser recuperado. Note que este reino, yo estoy terminando ya. Note que este reino número 1 no tiene promesas para el cielo. Es un paraíso terrenal. Es una recuperación de la tierra. Eso sí, tierra con comunión celeste. Como estábamos viéndolo ahí. En donde va a haber acceso, entrada, comunicación, vida, etcétera. Eso sí. Pero no les dice que lo van a trasladar al cielo. Por supuesto, más adelante, en una de las fases que vamos a ver de las 7, va a venir por otro pueblo que a él sí le promete que no es de acá y que se lo va a llevar a donde él está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que está claro, ¿verdad? Entonces, la primera fase del reino de Dios fue el paraíso. ¿Cuántos conocieron el paraíso? Ninguno. No somos tan viejos, ¿verdad? Muy bien, no conocimos el paraíso. Pero óigame, el Señor haría que ese paraíso, que evidentemente fue literal, fuera una vivencia espiritual para otros pueblos que iba a redimir, para otros planes, de tal manera que cuando le dice a Israel, yo te voy a dar Canaán, es como decir, te voy a devolver el paraíso. Y cuando habla con nosotros, te voy a devolver, te voy a dar la paz, la armonía, que ya no hay ninguna condenación, y te habla de eso, te está hablando del paraíso adentro. El reposo. Entonces te dice, mientras están allá penando las razas paralelas, las razas del mundo alrededor de este reino número 1, ellos estaban en reposo en el paraíso. O sea que el Señor habla de dos clases de vida. La de Abel, celeste. La de Caín, terrestre y arrastrada. Para el que tenga gusto de vivirla. Y después habla con Noé de la vida en el arca y fuera del arca. La del arca de alabanzas y victoria y cantos, y la de fuera del arca de ahogarse. Esa es la alternativa. Y en Sodoma, escapar del fuego, y otros quedarse en el fuego. Esa es la alternativa. Lo que pasa es que la gente no lo quiere creer. Y uno habla y hasta las amígdalas saca uno. Y no le creen, hermano. Porque tiene que ser revelado por el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Un aplauso fuerte. Hasta el micrófono perdí. Gloria a Dios. Bueno, ese reino lamentablemente se terminó. Ahora fíjese, hermano, ¿cuánto tiempo duraría? A saber, Adán vivió 900, casi 1000 años, pero caído. ¿Cuántos viviría cuando no cayó? ¿O mientras no cayó? Un reino raro, ¿no?
Fíjese que el jefe, el primer ser de ese reino, no tuvo infancia, no tuvo papá y mamá, hijos raros, porque cuando nació Caín y Abel dijeron, papá y mamá, ¿y quién será el papá de mi papá? ¿Y quién sería la mamá de mi mamá? Y la primera pregunta, en cuanto empiezan los muchachitos a crecer, lo primero que preguntan es, ¿por pacha? ¿Por comida? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y empiezan a averiguar, ¿verdad? Imagínense cuando Caín y Abel le dijeron, papá, ¿y su papá? Mamá, etcétera. ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería cuando vieron que Adán no tenía ombligo? Entonces Adán y Eva les tuvieron que decir hijos a uno, porque el otro se murió. Y uno se murió y otro salió huyendo. Allá arriba está mi padre. Sí, pero, ¿y mamá? Es que él, esa semejanza de como fui hecho yo, dijo Adán. ¿Qué me quiere decir con eso, papá Adán? Bueno, que yo era solo. Ya para que nacieran ustedes me dieron a su mamá. Fíjese bien, porque antes era yo como Dios. ¿Cómo así? Sí, ya las explicaciones ya se empiezan difíciles, ¿verdad? Como cuando los muchachos empiezan a crecer. Ahora, note usted qué reino era ese, más extraño. Un reino extraño, un reino que empezaba. Y cuando empezaron a ver ellos a los seres que se movían alrededor, que eran invisibles, que se aparecían de repente y que hacían esto, que hacían otro. ¿Y eso de dónde salió? Pues sin haber leído la parábola del trigo y la cizaña, Adán le han de haber dicho a los muchachos, pues fíjate que alguien, cuando nos dormimos nosotros, los sembró aquí en la tierra. Dios nos sembró como trigo y esa es la cizaña, los hijos del malo. Si usted quiere seguir esta historia, venga el martes. ¡Gloria a Dios! Bueno, usted sabe que esto es verdad. ¿Sabe por qué tocamos este tema hoy? Porque esto va a ser todos los temas, 7 temas y más del retiro. Vamos a hablar de los 7 reinos y vamos a hablar de la venida del Señor y vamos a hablar los misterios de Pablo y los secretos de Juan. No se pierda el retiro, cancele su salida para Miami. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, apláudale al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Ni le pregunto todavía de qué reino es usted porque vamos en el primero. Y como el primero ninguno de nosotros lo conocimos, no somos de ahí. Nos vamos a ubicar en este retiro. Vamos a estar, eso sí, el que va a venir al retiro va a saber que viene a
Enseñanzas no viene a distracciones. Enseñanzas en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cuando se haya cansado, venga de todos modos. Y porque a los que se interesan en el Señor, Él les va a abrir los misterios y va a abrir tantas cosas. Mientras otros se van a tostar en el sol del puerto, nosotros nos vamos a tostar en el sol de justicia. Aleluya.